Sea usted bienvenido, secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio Meade. Aprovecho el espacio para reconocerle su gran trabajo y su labor, su trayectoria como servidor público. Seguramente traerá buenos dividendos a México y a Chiapas, que le tiene una referencia especial. Celebro también este diálogo entre los poderes legislativos y ejecutivo, puente e enaltece los valores de nuestra democracia y genera un espacio de reflexión para el desarrollo de las políticas que seguramente beneficiarán a México. El día de hoy, compañeras y compañeros, quisiera ahondar sobre un tema que ha sido motivo de debate y de escrutinio público, pero que indudablemente conllevará beneficios para la hacienda pública de nuestro país. Me refiero a la asunción del pasivo laboral de empresas productivas de nuestro Estado que históricamente han contribuido al desarrollo de México, como lo es Pemex y como lo es CFE. Recordemos, compañeros y compañeras, que la reforma energética, al ser una reforma con visión a largo plazo, introdujo cambios estructurales que han dotado al sector energético de un dinamismo sin precedentes. Es necesario decir que estos cambios trascendentales no son producto de la fortuna, sino que son el resultado de un esfuerzo colectivo, de voluntad política que antepone los intereses de la nación por encima de los intereses de algunos grupos. Entre algunos de estos cambios se estableció precisamente que el gobierno federal podría asumir una proporción de las obligaciones del pago de pensiones de Pemex y CFE, bajo ciertos requisitos que las empresas habrían de cumplir. Entre estos requisitos, por ejemplo, se encuentra modificar sus contratos de trabajo para generar ahorros en pasivos laborales e implementar un programa de austeridad en el gasto. De esta forma, estas operaciones representan un ahorro para el sector público en términos económicos, a pesar de que contablemente se reflejen con mayor deuda. Y claro está, existen detractores que han utilizado este argumento con fines políticos a fin de desacreditar las medidas que el gobierno federal está tomando oportunamente y que se están implementando. Que no los engañen, esta ayuda viene acompañada de una estrategia integral en la cual ganamos todos. Gana CFE, gana Pemex, gana los ciudadanos, y con estas medidas indefectiblemente se mejorará el balance del sector público y con ello se protegen las finanzas públicas. Y hay que decirlo con fuerza y con vehemencia. México es primero, y por esta razón es que aplaudo la decisión del gobierno federal y de ustedes, señor secretario, de actuar con responsabilidad, de ayudar a nuestras empresas productivas del Estado cuando más lo necesitan. Para concluir mi intervención, quisiera pedirle que nos explique en qué consistieron las operaciones de asunción de pasivos laborales de Pemex y CFE por parte del gobierno federal y cómo se espera que estas operaciones mejoren el balance del sector público a pesar de que aumenta el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector. Muchas gracias. Gracias, diputado Avendaño. Para la respuesta correspondiente, el secretario Meade, hasta por 5 minutos. Cuando se discutía la reforma energética, se quedaba en claro que parte de lo que la motivaba era el deseo de fortalecer a estas empresas productivas del Estado, el deseo de que como resultado de ella, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad fueran empresas más robustas y con un balance más sano. Se sabía desde que la discusión se llevó a cabo que ambas empresas cargaban con un pasivo laboral importante, un pasivo laboral que se explicaba fundamentalmente por su régimen de pensiones, por lo que la reforma planteaba la posibilidad de dar alivio a cambio de un esfuerzo que hicieran las empresas de por sí mismo, generar ahorros relevantes. La reforma implicaba el que podía el gobierno federal asumir una proporción de las obligaciones del pago de pensiones siempre que se cumplieran con las siguientes condiciones. Primero, que se modificara el contrato de trabajo para generar ahorros en su pasivo laboral. Segundo, que se implementara un programa de austeridad en el gasto. Tercero, que la Auditoría Superior de la Federación auditara los pasivos laborales para identificar sus características y los determinantes de su evolución. Todo ello sucedió y con cargo a lo cual el gobierno federal estaba obligado a dar un apoyo por el monto equivalente a la reducción del pasivo laboral. Es muy importante señalar, estas operaciones, tanto de Pemex como de CFE, estaban condicionadas
a que las empresas redujeran su pasivo y por lo tanto, en términos económicos, implicaban una mejora de su balance y no implicaban una mayor carga implícita al gobierno federal. Sí implicaban, en cambio, una mayor carga explícita y con cargo a haber asumido el pasivo se incrementaba el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público. Fue necesario que Hacienda emitiera y asumiera más deuda para poder dar el apoyo al que estaba obligado con cargo a ley, para mejorar el balance de Pemex, como ya sucedió, y para estar en posibilidad de hacerlo en el caso de CFE, pendiente de que suceda, porque aún no ha sido revisado por el tercero independiente el ahorro en el que CFE habrá de incurrir. Por cuanto a Pemex se refiere, la operación concluyó. El monto de 184.231 millones de pesos fue registrado ya como deuda pública. Tiene ya en su balance Pemex los títulos que acreditan la aportación que el gobierno hace en cumplimiento de esta obligación. Este proceso es similar al que se realiza con CFE, que estamos o que pensamos podremos concluir antes de que termine el año, pero que aún no cumple con, sobre todo, el elemento de certificación que la ley mandataba y que aún está pendiente. Muchas gracias, señor diputado. Gracias, secretario Meade. En uso de la tribuna, nuevamente el diputado Avendaño para los comentarios correspondientes. Agradezco, doctor Meade, y me reconforta saber que el gobierno federal y a través de su dirección están actuando con mucha responsabilidad, protegiendo cabalmente el bienestar de nuestras familias y de México. Una vez más, se refrenda el compromiso de la administración del presidente Enrique Peña Nieto de mantener finanzas públicas. Aprovecho este espacio, señor secretario, para comentarle el desfase que hay en algunos recursos que se etiquetaron de esta Cámara hacia los estados, y principalmente de Chiapas, y apelo ahí a su sentido social, a su conocimiento del país, para retomar esta manera y que se corrija inmediatamente para que podamos trabajar en paz, en orden en el país y principalmente en el estado de Chiapas. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado Avendaño.